Continuamos con el TP virtual Laboratorio Remoto de Gases. En esta segunda parte, parte B, vamos a trabajar con el laboratorio remoto de la ley de Gay-Lussac. El objetivo de esta segunda parte es observar qué sucede con la presión de un gas a medida que se varía la temperatura, manteniendo constantes, obviamente, el volumen de gas y la cantidad de moles de gas presentes. En este caso vamos a trabajar con etanol en estado gaseoso, se va a ir variando la temperatura y a medida que la temperatura varía, aproximadamente de 1 grado centígrado a 1 grado centígrado, se va a ir anotando cuáles son los valores de presión que adopta el gas. En la sección de resultados, tal cual hicimos con el laboratorio de Boll-Mariotte en la parte A, vamos a presentar una tabla de valores con los datos de temperatura y los datos de presión. La temperatura, si bien la van a medir en grados centígrados, como siempre se trabaja con gases, se tiene que expresar el resultado en grados Kelvin. Y a partir de esa tabla van a hacer un gráfico de presión en función de temperatura y van a verificar qué tipo de relación existe entre estas dos variables. Tal como dice la teoría, uno espera que la relación sea lineal, que al aumentar la temperatura la presión aumente proporcionalmente y por lo tanto la línea que seguramente va a ajustar a esta relación entre presión y temperatura es una línea recta. Las consignas para la realización del gráfico son exactamente iguales a las consignas que vimos en la parte A, ¿no? Con todas las cosas correctas que tiene que tener un gráfico. Título, qué valores ponemos en los ejes, qué estoy graficando en cada eje, las unidades. Tenemos que poner además la ecuación de la recta correspondiente, trazar la línea de tendencia como corresponde. En este caso en particular, vamos a ver el gráfico en la próxima diapositiva, vamos a hacer algunas consideraciones respecto al eje X, sobre dónde empezarlo por una cuestión de que el gráfico quede de una manera adecuada. Acá vemos un ejemplo de un gráfico obtenido con los datos obtenidos del laboratorio de Gay-Lussac. Vemos que la relación entre presión y temperatura es lineal. Vemos que el gráfico está correctamente hecho, que tiene su título, que los ejes tienen las variables indicadas, que están las unidades, que está ajustada una recta, tal como predice la ley de Gay-Lussac, que la relación es directamente proporcional entre presión y temperatura. Ahora bien, esta relación va a ser lineal y la recta va a ajustar perfectamente a los datos experimentales siempre y cuando las variables control se hayan mantenido constantes. Esto es, si no cambió la cantidad de moles y si no cambió el volumen del gas, si la jeringa no desplazó su émbolo al aumentar la presión. Si esto hubiera sucedido, la relación hubiera dejado de ser lineal. Quiere decir entonces que si ustedes obtienen los datos, los ponen en el gráfico y ajusta perfectamente una línea recta, podrían asegurar entonces que las variables control sí se mantuvieron constantes. Ahora bien, ustedes midieron en grados centígrados, pero como estamos trabajando con gases, hay que expresar siempre los resultados en grados Kelvin. Y la presión también arranca de un valor de presión un poco alta. Por lo tanto, acá en el inicio del gráfico, eje X, eje Y, ¿sí? No vamos a partir de 0, 0, porque si partiéramos de 0, 0, de los dos gráficos, los dos ejes partieran de 0, el gráfico quedaría, la recta quedaría muy desplazada a un rincón muy lejos de los ejes. Por lo tanto, en este caso sí conviene empezar los ejes con valores un poco más elevados, más cercanos a los valores experimentales. Seguramente el propio Excel les va a sugerir valores de inicio para que el gráfico quede más o menos centrado la línea recta que ustedes grafiquen quede más o menos centrada en el gráfico. En la sección discusión de resultados, nuevamente vamos a discutir cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, cuáles fueron las variables control, cuánto valen esas variables control, en qué otras unidades se podría haber trabajado, qué gráfico se obtuvo y por qué, ¿no? Qué predecía la ley de Gay-Lussac y por lo tanto si de verdad se cumplió para este gas, si se puede asegurar que el volumen permaneció constante durante todo el experimento y por qué, y finalmente si el etanol se comporta como un gas ideal en función de los resultados obtenidos y de lo que predecía
la ley de Gay-Lussac. Como ven, esta parte es exactamente igual a la primera, hay que respetar las mismas consignas y no tiene demasiada más complicación que el primer laboratorio. Finalmente, en la sección conclusiones, nuevamente hay que armar un texto breve, ¿no? Indicando si se cumplió el objetivo, si el etanol cumplió o no con el comportamiento de un gas ideal y finalmente, como siempre, tener cuidado con la redacción, utilizar términos adecuados y que la redacción del informe sea clara y concisa.